¿Sabe usted la historia? Muchos van a decir que es locura lo que le voy a preguntar, pero es parte de la historia de El Salvador, pero no es locura. Cuando El Salvador le decretó la guerra a Alemania. Sí, esa fue una mala suerte para El Salvador, para el general Martínez y una oportuna presión que ejerció la embajada americana sobre el gobierno del general Martínez, que los americanos no podían dejar de ejercerla porque estaban en una guerra mundial. Y que el general Martínez le quitó todas las propiedades a los alemanes aquí en El Salvador. Sí, pero lo hizo después de la declaración de guerra, y la declaración de guerra fue cuando ya él estaba para irse. O sea que la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial no hubo declaración de guerra, y los ciudadanos alemanes, italianos y dos japoneses que había, porque no había más. Algunos dicen que uno, porque el otro era chino, pero como se veían igual, lo confundía la policía con japonés. Todos tenían sus negocios, atendían, sobre todo los italianos eran cafetaleros, los alemanes cafetaleros, pero también médicos, o sea que donde tenían la plantación también tenían hospitalitos y servicios de salud para la población campesina, y muy avanzada, como era todo lo de su país. Martínez los respetó y los dejó hacer, y eso nunca le gustó al gobierno americano, pero no pudieron hacer nada porque el gobierno de Martínez sabiamente se declaró neutral. ¿Pero qué fue el incidente que pasó para que lo obligaran los Estados Unidos a declararle la guerra a Alemania? Bueno, yo ahí sí no le echo la culpa al gobierno americano, fue algo que pasó. Los comunistas aquí ya agitaban, pero no tenían guerrilla. Agitaban por los medios que se estilaban en aquella época en toda América: sindicatos, asociaciones estudiantiles, manifestaciones, intentos de golpe de Estado, porque sí habían infiltrado un poco la Fuerza Armada. Entonces salió una manifestación masiva de estudiantes de la Universidad de El Salvador, como los que estamos en este estudio y muchos de los que podrían llamar hemos conocido, de aquellas quemallantas, tirapiedras y pintamuros. ¿Qué pasó ahí? Entre los que iban al frente de la manifestación había un muchacho, Billy Wright, que sería tío abuelo del actual Johnny Wright, o tío tatarabuelo. Él no era de los organizadores de la manifestación, pero era de los que iba al frente. Yo sospecho que el partido... ¿Y eso era de la Universidad Nacional? Sí, de la Universidad Nacional. Y sindicalistas, pero más que todo estudiantes, sobre todo estudiantes. Pero yo sospecho que el Partido Comunista lo puso deliberadamente al frente porque lo rubio de él, que parecía una ilustración del libro de cuentos, pues atraía las miradas, y cuando se atraen las miradas también las mirías, ¿verdad? Entonces, esta manifestación iba causando un caos temible en San Salvador, porque la mayor parte de San Salvador en aquella época era de madera. Sí, ¿verdad? Y lámina. Sí, entonces si usted tiraba papos y todo, podía quemar manzanas enteras. Y se dirigían al Palacio Nacional, que no era un museo como ahora, sino que era donde sesionaba la asamblea. Y en ese momento estaba la asamblea. Y se dirigían ahí. Estaba sesionando la asamblea. Estaba sesionando. Y no se dirigían a presentar un pliego de peticiones, sino que a tomársela. Como luego ocurrió aquí en tiempos de Calderón Sol. ¿Pero y qué iba haciendo el familiar de Johnny Wright ahí? Porque siempre ha habido este tipo de personas traumadas con dudas de personalidad, política, de género, o vaya usted a saber que se da mucho entre las familias cafetaleras de Aguachapán, de la zona que me he referido, que quieren lo mejor de dos mundos. Está en la clase alta, asistir a los cócteles del 4 de julio de la embajada y todo, pero que los tengan por de izquierda progre, y los Meles Zelayas, ¿verdad? Probablemente son muy conscientes de cómo hicieron su capital, y conocen los muertos que tiene la familia. ¿Pero qué pasó con ese muchacho en esa manifestación? Iba al frente, y la Guardia Nacional fue sacada de camiones a acercar la asamblea para impedir el paso. Pero lo que veían es que se venían acercando y no obedecían las órdenes de alto, porque se les dio las 3 órdenes reglamentarias de paren. Después ya en los 60 y 70 no se daba ninguna orden. En ese tiempo no habían antimotines, no había gases lacrimógenos. En ninguna parte del mundo. ¿Y cómo hacían para detener la manifestación? Se disparaba. A culatazo. Pero eso lo hacían también en Inglaterra y en Estados Unidos. Mire, por eso... disparaban bala viva. Disparaban bala viva. Lo que sí hacían los gobiernos... pero sí, quizás arribita en la cabecita. Sí. Esa era la orden que normalmente se daba. Sin embargo... Y quizás era alto ese Johnny Wright y le pegaron. O el guardia era alto No, tenía que ser chiquito y él alto para haberle pegado. Yo digo que fue lo rubio, ¿verdad? Ha de haber dicho, este va a ser un extranjero ruso, ¿verdad? Que anda comandante, a saber. La cosa es que le llamó la atención y le pegó. Y más bien creo que sin deliberación, pero el punto es que ahí cayó. Entonces, inmediatamente hubo una reunión de las familias del gran capital aquí, que en ese tiempo todo era agropecuario y hacendatario, y acordaron pagarle
a determinados comandantes de su confianza, en cuenta un hijo del general Martínez que él le había pagado toda la carrera y que hasta ese momento ya era coronel. ¿A ese hijo es el que fusiló? Él no lo fusiló. Fue capturado como resultado de que la embajada americana lo entregó de regreso a su papá y a las fuerzas de seguridad. Y ahí la embajada americana y el embajador que estaba cometieron una seria violación al derecho internacional y a los derechos humanos. Posteriormente yo he leído las memorias de ese embajador y él mismo escribe que pasó toda su vida con remordimientos de conciencia y lamentando el hecho. ¿Y qué pasó con el hijo del general? Fue sometido a corte marcial, la corte marcial dictaminó que él era de los dirigentes del intento de golpe de Estado y que por lo tanto, como ese golpe de Estado no había sido por razones ideológicas... El papá era el presidente. Pero el papá no estaba en el tribunal militar, él solo lo entregó. El general Martínez. Ajá, pero le dijo al tribunal, ustedes juzguen, ¿verdad? Yo no voy a tratar de influir. Entonces el tribunal determinó que como el golpe fue pagado y además presionado por fuerzas extranjeras, concretamente Washington, y en tiempos de una guerra mundial se podía tomar como alta traición a la patria. Por lo tanto, se dictaminó sentencia de muerte para todos ellos, que estamos hablando de 32 implicados. Entonces, dijo el general Martínez, son muchos. Si lo fusilo a todos voy a tener otro levantamiento. Traten de ver qué atenuantes hay. Entonces, esto está en El Salvador 1932 de un señor Thompson, que tiene un epílogo final que trata del levantamiento del 44, y Thompson era británico, no tiene por qué mentir. Entonces le preguntó el tribunal militar, mire, si gusta podemos salvar a su hijo. No, hagan un análisis jurídico de acuerdo al Código Rojo. Si él no es de los principales implicados, que se salve, pero si él dio órdenes que ocasionaron muertes, pues tiene que compartir la responsabilidad final con los demás. En un segundo análisis, 18 se salvaron. Se determinó fusilar solo a 14, entre ellos estaba el hijo de Martínez. Por segunda vez le dijeron, podemos conmutar la pena para él. Pero él dijo, yo no puedo ser tan injusto de permitir que a uno los ejecuten y por el mismo pecado que se salve otro. La ley es dura, pero es la ley. Él no lo condenó. El muchacho y el embajador americano... Pero él tenía el poder y el cuello para salvar a su hijo, pues. Sí, pero es que el general Martínez... No, era cuadrado, era recto. El general Martínez era recto. Eso me lo dijo mi papá, que también estuvo a punto de ser fusilado por él. Mi papá fue que me contó la historia que le dijo al hijo, no hijo, no te estoy matando yo, te está matando la ley. Sí, no, y eso me lo confirmó mi papá, porque él asistió al juicio como periodista y también como estudiante de la Facultad de Derecho, que era reo porque estuvo implicado. Es más, mi papá fue sentenciado a muerte y posteriormente fue internado en el hoy Mercado Cuartel, que se llama así porque era el asiento de la primera brigada de infantería, ahí no había ningún mercado. Pero tuvo la buena fortuna mi papá que el sargento que estaba a cargo de comandar el pelotón de fusilamiento había sido mandador en la hacienda Las Tres Ceibas, o sea, la hacienda de la familia en Armenia, y lo habían tratado bien. Incluso gracias a los Brannon había logrado tener una mejoría agrícola porque tenía sus tierritas cerca de Armenia. Entonces el sargento le dijo, mire doctor Brannon, dice el general Martínez que usted y los demás que vamos a fusilar mañana tienen demasiado prestigio, entonces no los podemos fusilar porque va a haber otro levantamiento. Nos han ordenado que abramos un boquete en el muro de la mazmorra donde ustedes están, que los obliguemos a salir y que les apliquemos la ley fuga para pretextar que ustedes se querían escapar. Pero yo le estoy advirtiendo porque yo me voy a ir con ustedes y todo el pelotón también. Entonces dice mi papá que se fugaron ellos, se fugó el sargento y se fue el pelotón también, y todos se fueron a Guatemala a entrenar como guerrilleros para luego entrar en lo que sería la desastrosa batalla del Espino. Pero el hecho es que gracias a ese sargento salvó la vida. El nombre de él sí no lo recuerdo. Entonces cuando mataron al familiar de Johnny Ray... Martínez pudo haberlo detenido, pero era un hombre recto. Entonces él sentía un cargo de conciencia que no podía, por un mismo acto jurídico militar gravoso y sedicioso, recetar la muerte para unos y para el otro la vida, que había sido de los principales en dar las órdenes. Vaya, pero ¿y por qué le decretó la guerra a Alemania entonces el general Martínez? Por esa muerte del muchacho Wright, porque la embajada americana al principio, ese mismo embajador que entregó al hijo de él después, quiso ver si podía detener el levantamiento militar, porque el peligro que había para los americanos es que el gobierno salvadoreño fuera a caer en manos de una junta ya declaradamente profascista. Porque como El Salvador es un país que tiene costa en el Pacífico, habría significado que pasábamos a ser aliados de Japón y los japoneses hubieran podido desembarcar
gente de tropa aquí, submarinos, etcétera. Entonces los americanos querían detener eso. Entonces el embajador americano, en esas mismas memorias que yo leí, dice que fue a visitar a Martínez y le dijo, mire, nosotros sabemos perfectamente que usted no ordenó esto, pero el hecho es que ya está publicado en los principales periódicos de los Estados Unidos porque este Billy Wright era ciudadano americano, nacido allá, no es que se naturalizó, ¿verdad? Sí, nacido. Y era de una muy buena familia del estado de donde son ellos, que creo que es Tennessee. Sí, habían matado a un americano. Ajá, entonces allá lo están tachando ustedes que esto ocurrió porque es pro-alemán y que no le ha querido declarar la guerra. Hagamos una cosa. Lo acorralaron. Deposite el gobierno en manos de una junta de los oficiales amigos suyos, nosotros los vamos a sostener a ellos, usted se puede ir tranquilo para Guatemala y no lo vamos a fregar. Pero Martínez, además de recto, y eso me lo decía mi papá también, era terco. Yo no ordené esto, ustedes han estado conspirando contra mi gobierno, son enemigos de El Salvador, yo estoy en mi derecho, no me voy. Y usted se va a su embajada, señor embajador, que por usted murió mi hijo, ya veré yo qué hago. Entonces se quedó pensando y dijo, bueno, si esto siempre han querido que yo le declare la guerra, se la voy a declarar, pues tal vez así me detienen. La declaró, los americanos dejaron que siguiera el proceso de internamiento de alemanes, italianos y japoneses. Fíjese qué arteros fueron, enviaron los barcos, los recogieron, supervisaron que sus tierras fueron intervenidas por el Banco Central de Reserva y sobre todo por el hipotecario para que no tuvieran ningún poder económico aquí. Y cuando ya tuvieron a buen recaudo a todos los prisioneros que querían tener, que los metieron en California, vienen y conspiran para el levantamiento militar. O sea, lo que querían era que el hombre les hiciera el trabajo sucio. Pero él declaró la guerra al eje para ver si evitaba el levantamiento militar. De lo único que yo no acuso a los Estados Unidos es de la muerte del muchacho. Eso pasó. Dicen que los gobiernos nuestros han sido tan descuidados, que fueron tan descuidados, que desde el general Martínez, que le decretó la guerra a los alemanes, se les olvidó hacer un documento para decir que ya hace 20 años hicieron ese documento, que no estamos en guerra con con Alemania. Fueron dos documentos. En realidad, sí hubo un documento rubricado por la Asamblea Legislativa y nuestra Cancillería de restablecimiento de relaciones con la nueva República Federal Alemana, lo que quedó de ella en la zona occidental. Hoy pues ya es íntegra porque ya se reunificó. Oye, que hace 20 años levantó la declaratoria de guerra El Salvador a Alemania, se le había olvidado. Sí, pero había una razón de fondo, porque lo que pasa es que el gobierno alemán al que reconoció El Salvador fue el gobierno del Führer. Y ese gobierno era de la Alemania unificada entera. Entonces, de acuerdo a derecho, no podíamos reconocer como Alemania lo que era solo media Alemania. Cuando pasa a ser nuevamente Alemania entera, entonces sí, ya hay material de base para decir, bueno, este fue el tipo de Estado que nosotros reconocimos. Con Japón fue más inmediato. No, pero la historia dice que hubieron presencia de submarinos alemanes aquí en Acajutla para no dejar salir los barcos mercantes que llevaran ayuda para estaban en su perfecto derecho porque en ese momento... Europa. Estaban en su perfecto derecho porque en ese momento El Salvador no invocaba las 200 millas marinas. La invocación de soberanía de El Salvador hasta el 1 de septiembre de 1945, que se rinde Japón, era sobre 20 millas marinas nada más. Los submarinos alemanes y japoneses acechaban después de la milla 20. Eso ya es territorio acuoso internacional, era campo de batalla, podían hacerlo. Pero sin embargo, le diré, hubo un desembarco de un submarino alemán en la Bahía del Espíritu Santo para recoger al barón von Gundelhausen y llevarlo a Alemania a pelear. Porque el hombre fue tan patriota y como tenía sus conectes allá en el Partido Nacional Socialista, él había tratado de evitar la guerra, pero cuando vio que los soviéticos ya se iban acercando a su ciudad natal, dijo, bueno, yo quiero ir a pelear y o vencemos o morir con mi ciudad. A saber cómo se puso en contacto vía la Cancillería alemana aquí, y le dijeron, ubicate en Usulután, lo recogieron en la playa del Espino, el submarino llegó ahí, nuestras fuerzas lo supieron y lo dejaron, porque no se trataba en sí de una invasión, sino que de una evacuación, de un ciudadano que quería ir a pelear. Y tuvo tan buena suerte que a pesar que la ciudad del barón von Gundelhausen cayó bajo manos soviéticas, él no. Logró escapar, retornó a El Salvador y posteriormente fue el director de la escuela alemana durante más de 29 años. ¡Guau! Con tan mala suerte que en 1900... ¿Que murió de gripe? No, en 1986 u 87 un destacamento guerrillero de la FPL ubicado en la calle entre San Salvador y Santa Tecla, con entera deliberación porque sabían que era él,
lo emboscaron, lo bajaron del carro y le dieron muerte de un tiro en la nuca y posteriormente lo ametrallaron hasta terminar de vaciar los cargadores de balas sobre su cuerpo. Pero, o sea que sí lo mataron los comunistas, pero no los de allá, sino que los de acá. Pero porque sabían que según ellos era un nazi. Y sí, pero es que eso nunca ha sido ilegal en nuestro país. No, por eso. Pero... Es que si nos vamos a poner en ese plano, entonces yo podría decir también que aquí todos los que somos de simpatías ultranacionalistas, aunque no seamos nazis, aunque seamos areneros, pecenistas, excombatientes de orden del ejército, que salgamos a matar a todos los del Frente Comunistas a la calle. No, mire, en derecho internacional... No, pero me imagino yo que esa columna guerrillera ya sabían que él era alemán. No creo que no supieran, ¿verdad? Y que le han metido tanto balazo así porque se le ha escapado un tirito. No, la tirria era porque él era director de la escuela alemana, porque en aquel momento la formación cívica y política que se daba en la escuela alemana no era nada avenida a cuestiones izquierdosas, pro LGBTI, todas las locuras que hemos... Y más bien era una formación bastante ultraconservadora y que condicionaba las mentes hacia la derecha. Entonces alguien les dio la orden de crear un escarmiento. Caso muy parecido